definición técnica de golpe de Estado es la ruptura de la cadena de mando institucional de la nave del Estado. Un golpe de Estado es remover a una autoridad constitucionalmente establecida mediante la fuerza o la violación de la norma legal y constitucional. Se ha ido a derrocar un gobierno electo por mecanismos no constitucionales. Un golpe de Estado no es instantáneo, como un golpe de palo. El golpe incluye todos los pasos previos, los acuerdos oscuros, el financiamiento y la conspiración entre quienes desean hacerse del poder ilegalmente. Evo te vas, porque ya Bolivia no vas a gobernar. Las únicas maneras de destituir a un gobierno es a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, que son el revocatorio de mandato y a través de la justicia ordinaria, cuando una autoridad es declarada culpable de algún delito. Luchar hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia. ¿Aprobado? Cuando la renuncia es forzada, no cuenta como una renuncia como tal, sino ya como una destitución. No venimos a tumbar gobierno, venimos a liberar un pueblo. Es delito, es romper el orden constitucional. Si hoy no sentamos un precedente, los otros gobiernos lo van a hacer con más ganas. Primero la consigna era que se lo posesione a Carlos Mesa. Después la consigna era que se eliminen las elecciones. Después la consigna era que renuncie Evo Morales. Este comportamiento errático tiene que ver con, yo diría, con la reacción más popular y obviamente con el debilitamiento cada vez mayor del gobierno. Yo creo que la velocidad con la que se van dando los cambios van a influir en alguien tan inestable como él con más facilidad en los cambios de posiciones. De querer la posición inmediata o dar 48 horas para posesionarlo a Mesa hasta llegar, pasando por varias posiciones intermedias, al pedido de renuncia y luego a la acción de renuncia. No sucede que 4 personas amanecen un buen día y dicen vamos a armar un golpe de Estado y salen y arman un golpe de Estado y tienen éxito. Eso no sucede. Hay condiciones que permiten un golpe de Estado. La relación de fuerzas no solamente se mide en el campo de lo material, también hay que evaluarlo desde el punto de vista de lo simbólico y de la subjetividad. La táctica fue primero invalidarnos moralmente. ¿Y cómo te invalidan moralmente? Con el tema del fraude. Desde la juventud vimos de una manera más directa cómo se fue construyendo toda esta narrativa en contra de lo que era el gobierno del movimiento al socialismo. Se construye un perfil del masista que representa lo peor. Tú tenías que sentirte avergonzado de ser militante del MAS, porque ser militante del MAS era traicionar a Santa Cruz. Éramos los narcotraficantes, pedófilos, corruptos. Y empezaron a instalar a través de estos mecanismos la idea de que si el MAS ganaba en un contexto donde todos odiaban a los masistas en Santa Cruz, no podía ser otra cosa que el fraude. La derrota del adversario primero tiene que ser moral antes de ser física. Y ellos nos habían derrotado ya. Te hace preguntarte qué está pasando en el país cuando tú ves a tu compañero de clase con abuelos del campo, con una abuela de pollera, decir, Evo se tiene que ir porque este es el gobierno de los indios y la dictadura de los indios. Tú dices como, ¿qué está pasando aquí? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! Por lo menos yo cuando era niña viví la guerra del gas siendo muy chiquita, no recuerdo muy bien. Y no hemos vivido mayores conflictos después de eso. Habíamos crecido en la paz de lo que fue construir el proceso de cambio. Y se individualizó mucho la juventud. Primero se volvió muy meritocrática y segundo se volvió muy individualista. Y eso fue un resultado de haber generado un estado tan estable económicamente y socialmente, pero sin haber trabajado la memoria histórica. Lo que primó fue el tema económico, descuidando el tema emotivo.
descuidando el corazón, descuidando la cultura, descuidando a nuestros artistas, descuidando que también el alimento del espíritu en ese momento se necesitaba para redondear el proyecto político. Habíamos fetichizado el poder, pensábamos que habíamos tomado el cielo por asalto y haber pensado que el fetiche del poder pasaba únicamente por el Estado y haber dejado de construir poder desde abajo. En ese momento, ¿sí?, se va produciendo no solamente un vaciamiento político, sino las condiciones necesarias para una derrota moral. Y creo que la derecha lo sabe utilizar perfectamente. Toda esa indignación que estaba en la calle, podemos discutir si es legítima o no legítima, harina de otro costal, ¿no? Pero estaba en la calle. Y sobre esto se encarama en el último tramo ya el complot como tal y se produce el quiebre y consecuentemente el golpe de Estado. Este golpe de Estado ha sido preparado desde antes, planificado, ¿no? Como Plan Cóndor antes habían sabido hacer para desestabilizar a los países, ¿no? Igualito esto también han hecho, ¿no? Desde finales de octubre prácticamente militares y policías ya no están bajo el mando de las autoridades constitucionales. Mensaje del pueblo boliviano a la familia militar y policía. Quisiera pedirles que todos elaboremos carteles y salgamos a las calles con un mensaje de amor a esos hombres que quieren estar con su pueblo y que lo único que necesitan es el apoyo de ese pueblo para que ellos se unan a esta causa. Es que hay planes conspirativos anteriores que estaban como posibles, como probables, pero que se veía y se analizaba su probabilidad. Que la policía boliviana, la familia policial, estamos con el pueblo. Y también quiero transmitirles lo que dicen los policías de base. Únanse a nuestro pueblo y nosotros no los vamos a clasificar. Cuando se ve que llega a su clímax la movilización, esos planes conspirativos prefijados empiezan a marchar. Yo no creo en el plan cuidadosamente trabajado. Yo creo que los planes aparecen cuando se dan cuenta que la movilización es muy potente, es tremendamente fuerte, que el gobierno no atina a reaccionar. Creo que en ese momento se empieza a presionar a la policía. No se dejen amedrentar por ambiciones desmedidas. El que gobierna pasa, el pueblo perdura y Dios castiga. Creo que el 2 de noviembre la declaración de Camacho en el Cabildo prácticamente es una declaración que demuestra públicamente que tanto la policía y las Fuerzas Armadas ya están subordinadas al mando de Camacho. De esto ha dado fe el propio Luis Fernando Camacho en el video en el cual él menciona que su padre cerró los acuerdos con policías y militares. Quería contarles porque quería que sean los primeros que así, en este contexto, sepan qué fue lo que pasó. Muchos dicen, no, había algo por detrás, porque no puede ser que dejen una Biblia y a los 15 minutos renuncien, ¿no? Evidentemente no fue dejar la Biblia solamente, fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan, la policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. No se olvide que en octubre el expresidente Morales ya denuncia que hay un plan cívico-militar. Hay grabaciones a la que la prensa afiliada al servicio de estos grupos prácticamente la ignoró. Y ahí se escuchan grabaciones de militares pasivos y se habla de vinculaciones y de tratativas. Y el instante en que estas instituciones dejan de responder al gobierno es el momento en el cual se verifique el golpe de Estado. Para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar, porque el día lunes a las 7 de la noche vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya.
48 horas, está el día contado. Pero eso no es golpe a Evo. No es renuncia a Evo, es al pueblo. Aquí no se trata de defender a Evo. El mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. Y para que él sepa que esto no es una amenaza, el día de mañana, durante todo el día y el lunes, van a poner las pantallas en el Cristo porque sé que vamos a volver a ser millones el día lunes. Él habla de que va a dar en 48 horas una noticia bomba. Y para mí, y se lo digo como ex ministro de Defensa, en ese plazo ocurre el incidente del helicóptero, que ha pasado muy desapercibido. No ha habido tiempo para investigar las causas de la falla del helicóptero. No te olvides que son helicópteros nuevos, era un helicóptero francés que tenía prácticamente todos los protocolos de seguridad ajustados. Tienen dos tipos de sistemas, son helicópteros modernos. Es muy difícil pensar que es un accidente, muy difícil. Con esa convicción, esa esperanza de que el lunes esta lucha va a tener su conclusión y su punto final. ¿Qué ha pasado? Ay no, ¿qué ha pasado? Casi se muere el Evo, casi se muere. Qué casualidad que en ese plazo que da Camacho ocurre el incidente que, ojo, puede ser mortal. Pero que el día lunes se va a ir, se lo garantizo. Y luego ocurre que la noticia bomba ya no la da. Por favor, si ponerlo el video del presidente Morales. Bueno, tenía el presentimiento porque llegó tarde el video, pero dice lo siguiente. Hemos dado el plazo de 48 horas, plazo que no ha cumplido. Se nos agotó la paciencia. Usted tuvo la oportunidad de renunciar cuando era el primer servidor público de la nación. Ahora su renuncia será sin Estado que gobernar. Prácticamente las instituciones públicas descentralizadas y desconcentradas en los 9 departamentos se están tomando físicamente por los cívicos. Estamos indignados de que se estén atacando las instituciones como en el 2008 y que nadie haga nada. Es decir, nos habían ganado la ciudad. Si bien habíamos ganado, imagínate, con el 67% de votación en el departamento, la ciudad estaba tomada por la oposición. Ha ido en una escalada bastante rápida, con bastante celeridad, que nos generaba un escenario diferente cada día y en diferentes puntos del país además. Los accesos a la ciudad de Potosí estaban totalmente bloqueados, todos los negocios estaban cerrados, ya había escasez de alimentos, no llegaban ya los vehículos, ya, la gente ya estaba prácticamente desesperada. De ahí en adelante se ajustaron los mecanismos de violencia y empezaron de manera simultánea, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en particular, a señalar nuestros domicilios. Pero eso se da también por una instrucción que da Camacho, no te olvides, creo que es el 2 de noviembre. Él dice, vamos a hacer el igual que hizo Pablo Escobar, dijo. Vamos a identificar el domicilio de estos delincuentes para que paguen ante la justicia, dijo, ¿no? El 7 de noviembre, un pequeño grupo de personas baja a mi casa y en la pared con letras grandes y en las aceras lo colocan. Esta es la casa del masista Víctor Borda. Eso no lo hace una persona que va marchando por una reivindicación. Eso lo hace una persona que ha estudiado, que ha generado una secuencia de datos y además que ha sido apoyada con financiamiento.
Y había una lista de traidores y yo era uno de los traidores. No tenía cargo público, es más, me estaba recuperando una enfermedad y sin embargo era acosado. Fueron a mi casa, la pintaron, la llenaron de basura y bueno, tuve que cambiarme de casa porque cualquier momento se podía entrar. Obviamente vivíamos a oscuras, ¿no? Con las luces a oscuras en las noches y escuchábamos cómo pasaban las marchas con insultos y qué sé yo. Mi casa, el 8 de noviembre, apareció pintado aquí en La Paz. Tanto la puerta y la pared decía renuncia maleante, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente sepa que es la casa del ministro. Todos los días iban a gritar y fueron a apedrear los vidrios de la casa de mis papás, ¿no? Y ese era el dolor de mi mamá, ¿sabes? Pero porque me decía, yo he vivido con ellos 40 años y ahora mis propios vecinos vienen a apedrearme. Tenían el número telefónico de mi hija, la llamaron a mi hija por teléfono, le dijeron, ¿sabes que a tu hermanita la vamos a secuestrar? Está en tal lugar, la vamos a raptar. Dile a tu papá que renuncie. Hubieron compañeros diputados, por ejemplo, también a los que en las calles los golpearon, los obligaron a renunciar públicamente. Mario Guerrero fue uno de ellos. Inclusive ya no podía circular a pie cualquier ciudadano. Peor si era identificado como masista. Entonces eran agredidos, perseguidos. Al Feliciano Vegamonte, los de la Resistencia Juvenil Cochala lo cercaron y le decían públicamente que se arrodille, que se arrepienta de ser masista. El autor de esta situación, que podría llamarse un golpe de Estado, es Evo Morales, al haber protagonizado un gigantesco fraude electoral. Ya se venía trabajando con la idea del fraude y se puede argumentar en buena medida que desde ese momento ya estaba, al menos como posibilidad, la idea de llegar a un derrocamiento. La política es relación de fuerzas, ocupación de territorio, de control efectivo. Y mientras el gobierno y el MAS perdían ese control efectivo, ¿quién estaba empezando a tener poder sin ser gobierno? Los sectores de la ultraderecha, que habían ocupado territorialmente el país, Santa Cruz, Potosí, y que el último desenlace era tomar la sede de gobierno, La Paz. Esta semana decisiva, ninguno de los dos cuerpos de coerción armada del Estado está bajo la subordinación del mando constitucional. Con esa seguridad es que Camacho se arriesga a ir a La Paz y a hacer todo el show que hizo, porque ya sabía que estaban moviéndose las cosas. Dios vuelve a Palacio en los próximos días, eso se lo garantizo. Por ello, me voy mañana en la tarde y tengo fe que vuelvo a Santa Cruz con su renuncia firmada. España grandiosa, con hado benigno, aquí plantó el signo de la redención. Eso es el himno cruceño. El signo de la redención es la cruz. Y esta es una afirmación de supremacía colonial sobre la indiada que no conoce a Dios. Voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda. El momento en que Luis Fernando Camacho dice llevarle la Biblia a Evo Morales, no está haciendo una afirmación religiosa, sino está haciendo una afirmación de superioridad racial, cultural. Está yendo a civilizar al indio. Nosotros como alteños, como bolivianos, estamos de pie acá para hacer respetar nuestros derechos y no va a ingresar Camacho a la ciudad de La Paz. Pero un conflicto aislado en Santa Cruz para la estrategia golpista no era suficiente. El objetivo era, como en cualquier guerra militar, tomar el territorio principal. Y el territorio principal era Kilómetro Cero. ¿Qué les ha molestado el señor Camacho? Su odio que tiene a la gente campesina, indígena, a la gente originaria, a las mujeres, su racista. Si nos quedábamos en Santa Cruz no pasaba nada, dice. Teníamos que ir a La Paz.
El líder opositor del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, finalmente consiguió llegar a La Paz para entregar una carta que exige la renuncia de Evo Morales en Bolivia. Iban ya a lo seguro, ¿no? Sabían ya que el mando policial y el mando militar habían roto ya su juramento constitucional. Entonces iban a actuar, a consolidar lo que ya estaba definido. Pedimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. Y efectivamente, mucha gente cruceña fue a apoyar a la gente paceña. ¿Por qué? Porque nos dijeron, Evo Morales va a caer, pero no desde aquí de Santa Cruz. Hay que ir a La Paz, porque allá está el poder central. Empezó a surgir esta idea de que changos universitarios de Gabriel René Moreno vengan, de Potosí, de Sucre, que se sumen a La Paz, todo eso. Así que como universidad, convoquemos a todos los valientes que quieran ir allá. Camacho mandó cierta base paramilitar. Nuestros hermanos de la UNSA nos necesitan. Básicamente grupos de la Unión Juvenil, de las comparsas, ¿no? Activistas, gente de ultraderecha muy conocida en Santa Cruz, que alquilan un charter incluso, ¿no? ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¡Evo de nuevo! ¡Evo, carajo! Es una estructura pagada de hombres jóvenes que logró envolverse entre medio de esos changos. Con eso más continuábamos haciendo una especie de trabajo de recopilación de información, de conocer lo que estaba pasando en las calles y veíamos que esto se iba acrecentando. Había una movida muy siniestra y además muy estúpido el gobierno de Evo Morales, o sea, no vigiló nada de eso, eso sucedía a la luz del día. Creo que por primera vez en la historia la Unión Juvenil Cruceñista llegó a La Paz. Y la gente se paró a aplaudirnos. Y es un precedente impresionante. Fuimos a decirle cuál era nuestra experiencia en Santa Cruz. No nos metimos. Solo fuimos a decirles, jóvenes, tienen que hacer esto. Si vemos a alguien que está haciendo problemas, la mejor manera de lidiar con él es rodearlo y sacar todos nuestros teléfonos para sacarle foto y filmarlo y saber quién es esa persona. Y eso no era secreto, estaban alojados en el Coliseo de la U, obviamente como parte de la estructura del golpe. Es la ocupación territorial de la derecha, la ocupación política de la derecha e incluso simbólica, porque logran instalar en el imaginario colectivo una narrativa que termina legitimando la violencia. Era una estrategia organizada, tenían sus escudos, nos llegaban con petardos, apuntaban directamente a nuestros compañeros, era absolutamente todo organizado tal cual si habláramos de una guerra no convencional. Te mando un minero de mierda de esos, una dinamita, ahí, y pum, vas a reventar, no te va a hacer ni mierda. Lo que quiero que se haga es esto. A ver, Yogaya, que gires, o sea, te protejas, ¿tá? Nada más, no quiero que escapes. Había primero grupos que iban a responder a la expresión policial, con escudos, con casco, con gafas, todo eso, y ahí estaba nuestra primera línea. La segunda línea era más que todo para los manifestantes, que iban a lanzar todo eso. Fueron días difíciles y estuvimos también luego otros días defendiendo la propia Plaza Murillo con compañeros mineros que estuvieron ahí apoyando. El golpe de Estado tenía que materializarse territorialmente en la toma de la Casa de Gobierno. Y muchos compañeros se organizaron para tratar de contener esta toma territorial del kilómetro cero. Y nos llamaron compañeros del instrumento, no salgan, no vengan, hay que mantener la calma, no hay que buscar confrontación, pero sabías que solo había una forma de defender lo que quedaba, digamos, ¿no? Lo que era nuestro proceso. Entonces la gente empezó a salir y llegaron de todas partes. En todos los alrededores de la Plaza Murillo se han instalado los sectores sociales que apoyan al presidente Evo Morales. Los movimientos sociales masistas tienen una gran capacidad de movilización y pueden ser muy duros, no vamos a romantizar nada. Pero en ese momento no, porque estaban desarticulados, desmovilizados, tal vez confundidos. Un grupo decía que era mejor esperar a que se les pase o que se calmen. Otro grupo decía que había que cuidar la Plaza Murillo, pero no había una estrategia y un plan. Muchas organizaciones querían desplazarse a las capitales de departamento y venir a La Paz, ¿no? Y nosotros teníamos el temor
que una presencia multitudinaria y masiva aquí en La Paz, ¿no?, implicaba también un nivel de enfrentamiento. No queremos masistas en Cochabamba, así los vamos a esperar, estamos listos. Así que masistas, aténganse. Nuestra respuesta frente a eso va a ser movilización social. Si ellos se movilizan, nos movilizamos también nosotros. Pero hubo muy poca de esa movilización social. Por la espera de Evo a la vida orgánica. Para mí un error. Lo que decía Evo era, confiemos en que las calles se enfríen. Porque si convocamos a las organizaciones sociales, esto se va a convertir en una guerra civil. Las mujeres organizadas de Cochabamba convocan a ingresar de los 4 puntos cardinales de Cochabamba a la plaza principal. Le llamaban la marcha en dignidad de la pollera, en dignidad de la mujer. Eran puras mujeres que vinieron de Chapare, de acá, de todo lado, ¿no? Una marcha tan linda que veías a tantas mujeres y a mí realmente me emocionaba. Yo decía, no soy la única, no soy la única masista, burra, como me dicen, no, la ignorante, ya somos varias. Y es ahí donde la resistencia juvenil Cochala las espera que ingresen hasta el centro, y ya en la avenida Heroínas comienzan a hostigarles, ¿no? ¡Vamos, carajo! ¡Cuídense, masistas! Ahí les va la resistencia. La marcha continúa, logran reunirse en lo que es la plaza principal, realizan un cabildo. Sin embargo, la resistencia juvenil Cochala irrumpe con un gas lacrimógeno, ¿no? Comenzaron a botar gas a todos y habían señores que no podían respirar, los niños estaban ahogando y lo único que nos ha quedado es dispersarnos, no saldremos de aquí, queríamos escapar por allá cerrado, queríamos escapar por acá cerrado. Han llegado refuerzos para respaldar a los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala. Comienzan a hacer una cacería a las mujeres. Y había mujeres que estaban escapando y los motoqueros les agarraban. Carajo, ya los hemos agarrado. ¡Vamos caminando! Recto, recto, vamos caminando, vamos caminando. Interceptan unos buses en la zona de la Laguna de Lalay, donde prácticamente les sacan de los buses, les hacen arrodillar, les hacen pedir perdón por haber venido, ¿no? Pacíficamente. Esto es pacífica. Hemos levantado Sí, bloqueos. así mentirosa de mierda. Quiero ver tu kepi. Saca tu kepi, mierda. ¿Por qué estás viniendo aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo vi ahí a una señora mayor de edad que la han golpeado, le han sacado su pollera, le han sacado su ropa, le han cortado sus trenzas. Ese mismo día también se tienen enfrentamientos en el sector de Guayculi. Dale, oye, dale. No me pegues, yo. Oye, llame a la ambulancia. Y es donde muere este joven Limber, ¿no?, que le explota una bazuca en la cabeza, que posteriormente dicen que fue matado por sectores campesinos, ¿no?, lo cual es totalmente falso. Entonces utilizan este muerto para que la gente del sector se levante, y es donde la alcaldesa de Vinto de aquel entonces sufre todas las agresiones y vejámenes, ¿no? ¡Asesino! 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 Para mí es un profundo racismo que tiene Cochabamba al sector campesino, principalmente la ciudad de Cochabamba, la parte urbana de Cochabamba. No estamos hablando de todos,
Pero hay un profundo, profundo racismo del que nadie quiere hablar aquí en Cochabamba. Hay también una cierta impunidad que ellos sienten frente al campesino, frente al indígena, y que eso es parte de su mentalidad colonial. Ellos sienten que pueden. La hipótesis que yo manejo es que el golpe de Estado es un golpe contra la igualdad. La búsqueda desesperada de las élites y de un sector medio en decadencia por restablecer la razón colonial de la desigualdad. Después de este caos de indios gobernando, empleadas, ministras, albañiles y obreros convertidos en embajadores, ese es un caos para ellos. Eso es dictadura. El delito del presidente Evo es lo que nos ha dado a nosotros protestar, estar como en cargos políticos, también economía, ya teníamos salud, ya teníamos educación, pero a ellos no les ha gustado eso, porque nos quieren tener como esclavos, como empleadas, así, ¿no? Es lo que alguna vez el Malcu decía, ¿no? Y le dijo una vez a una periodista, le dijo, ¿por qué estoy luchando? Estoy luchando porque no quiero que mi hija sea tu sirvienta. ¿Por qué siempre tenemos que ser un valedor? ¿Por qué siempre tenemos que ser un cargadorcito? ¿Por qué siempre tenemos que ser un guardia que estamos ahí guardando, cuidando al opresor? Todos estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer, pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso. No, pues es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleado de usted, ¿no? Pues ¿cómo puedo protestar? Eso nunca nos han perdonado. Y se nota que no nos perdonaron porque el 19 salió como de adentro, ¿no? Del alma, del corazón. Tanta bronca y tanto odio contra nuestras compañeras. No tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. Empecemos a agarrar fuerza, porque se viene el día de... Ya había pasado muchas cosas, ya habían agredido a las mujeres de Pollé en Cochabamba, ya había pasado los enfrentamientos en Montero. Estaba la gente muy caldeada, muy dolida, muy indignada por lo que pasaba. Fue un momento muy crítico, creo que hay que ver ese momento de manera fría, conocer también con claridad quiénes fueron los cumpas que ordenaron el repliegue temporal de los compañeros. Pero Verónica, creo que lo que vivíamos nosotros entre 6, 7, 8 eran niveles de violencia tal que podíamos terminar en niveles de enfrentamiento, incluso con pérdida de vidas humanas muy fuerte. En ese momento ya había grupos de choques del MAS, ¿no? Que se habían concentrado en la Plaza Murillo. Y el compañero el responsable de combate nos dice, la policía es muy probable que se amotine aquí en La Paz. Avisen a los hermanos que no hay la garantía de que puedan llegar a sus casas. Y nosotros como, te das un segundo para pensarlo, ¿no? ¿Cómo que no van a llegar a sus casas? Ahí lo entiendes. Es como, ya, muy bien, ya. Vamos a combatir y probablemente alguien caiga. Muy bien. Venían un grupo de gente a chocarse con otro grupo de gente. Nos arrojaron piedras, nosotros respondimos, nos organizamos. Empezaron a sonar solo dinamitazos. Pum, 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 pum. Pero un grupo de estudiantes de la UMSA que atacó por la otra cuadra. En motos, se bajan rápidamente de las motos y empiezan a disparar las bazucas. Un grupo con escudos avanzaba mientras los otros con sus petardos respondían. Hirieron a 2 compañeros, una compañera. Y la policía se quedó viendo de palco, digamos. Y bueno, nos fueron venciendo, porque cada vez llegaban equipados. Los otros con bazucas, con dinamitas, con petardos, con cadenas. Y nosotros teníamos nuestra ropa, un par de palos y nuestras resorteras. Y unos escudos de cartón que había hecho un hermano, que eran 2 para 130. ¿Nos tomaron territorialmente? Y más o menos como a las
12 de la noche decidimos trasladarnos a la residencia presidencial. Algunos compañeros quedaron resistiendo, pero ya las fuerzas estaban menguadas y la toma territorial efectiva de Kilómetro Cero se había producido. Yo creo que el gobierno subestima lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y creo que se da cuenta cuando ya no era posible reaccionar. Yo no sé, ni quiero hablar tampoco de lo que no sé, sobre conspiraciones secretas, ¿ya? Pero yo he visto la presión, tú también, de la gente en los cuarteles. Iban a pedir motín policial, ¿no? Y los policías no sabían qué hacer. Están solos. El objetivo es ayudarlos a que se animen a iniciar el motín policial. Después de los 21 días, si no haya sido el motín policial, ese paro iba a terminar acabándose, se iba a diluir solito. ¿Qué es lo que reanimó el paro? La insubordinación policial, ¿no? La ruptura, la traición a la democracia de la policía. Yo recuerdo el 8, cuando hay el primer anuncio de motín, yo me comunico con el exministro Romero y le digo, por favor, haga algo, se están amotinando, la situación en calles es crítica, ya era crítica, nunca hubo esa posibilidad. Y vimos cómo el motín policial fue como un virus, empezó a germinar en todos los departamentos. Y es que el mando político del Ministerio de Gobierno sobre la policía era un mando político parcial. Porque ningún ministro comprendía que la policía encarnaba una amenaza al Estado de Derecho. El 8 graba un audio que fue bastante difundido, en la cual señalo que se viene el golpe y lo peor es que el pueblo no tiene capacidad de resistir. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo correr. Sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha, no llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. La 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 la. La vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor.